Hoy vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales con el método de sustitución. Este es nuestro ejercicio. Tenemos 4x más y es igual a 5 y x menos y es igual a 10. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones paso por paso. El primer paso, lo primero que debemos hacer es despejar para x o para y. Para esto nosotros miramos nuestras ecuaciones. En este caso pues tenemos una que es bien sencilla, que sería muy fácil despejar alguna de las letras. Entonces vamos a utilizar esta segunda. X menos y es igual a 10. Lo único que tendríamos que hacer aquí para despejar x, que sería la más sencilla quizá, es decir, x es igual, tenemos el 10 y esta y que estaba restando pasa aquí a sumar. Y ya está. Ok, en el paso 2 nosotros debemos sustituir. Vamos a sustituir lo que encontramos aquí en la otra ecuación. Muy bien, entonces en este caso vamos a utilizar 4x más y es igual a 5. Ok, entonces en vez de la x vamos a escribir 10 más y. ¿Por qué? Bueno, porque aquí despejamos para x. Ahora el valor de x es 10 más y. Entonces vamos a hacer 4 por, y miren que entonces tenemos que escribir lo que encontramos aquí. 4 por 10 más y, que es la x, más y es igual a 5. Miren que lo importante aquí es que todo va a quedar en función de y. ¿Ok? Eso es lo que siempre vamos a buscar. Si en su paso 2 usted no tiene las mismas letras, entonces hizo algo mal, ¿ok? Porque eso es lo que queremos, ya sea que todo esté en función de x o que todo esté en función de y. Ahora continuamos. En este caso, nosotros debemos multiplicar 4 por todo lo que está dentro del paréntesis, que es el valor de x. ¿Okay? Entonces tenemos 4 por 10 son 40 y 4 por y son 4y. Ahora tenemos aquí más y es igual a 5. Y ahora simplemente resolvemos esta ecuación. Estos dos son términos semejantes, por lo tanto los podemos poner juntos. 4y más y sería 5y. De este lado tenemos 5 y este 40, miren que está positivo, significa que está sumando. Vamos a pasarlo al otro lado a restar. Por acá sería 5 menos 40. 5 menos 40 nos da menos 35. Ahora este 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces menos 35 entre 5 nos da menos 7. Por lo tanto ya tenemos el valor de y. En el paso número 3 simplemente vamos a decir, ok, ya tengo el valor de y. Voy a poner ese valor en alguna de las ecuaciones. Miren si tomo esta que era una de las originales. Miren. X menos y es igual a 10, ¿ok? Por ejemplo, entonces yo tengo el valor de y, que es menos 7, entonces x menos de ahí, pero miren que este es menos 7, es igual a 10, ¿ok? Esto sería x más 7 es igual a 10. Ahora simplemente resolvemos para x. X es igual a 10 menos 7. 10 menos 7 es 3. ¿Okay? Y entonces así ya nosotros tenemos cuál es el valor de y cuál es el valor de x. Igual podemos utilizar esta otra de por acá, no hay ningún problema. Simplemente en vez de la y ponemos menos 7 y nos va a dar lo mismo. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a comprobarlo. Tenemos 4x, en vez de y vamos a poner menos 7. Vamos a ponerlo de una vez por acá, menos 7. Es igual a 5, para que vean que cualquier ecuación que elijan va a estar bien. Miren, 4x menos 7 es igual a 5, entonces vamos a despejar acá para x, este 5 ya estaba acá, este 7, miren que está negativo, significa que está restando, vamos a pasarlo a sumar, 5 más 7, 12, y 12 dividido entre 4 nos da 3, ¿vieron? Es lo mismo, entonces no importa en cuál de las ecuaciones sustituyamos, vamos a encontrar el mismo resultado. Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta? Recuerden que la respuesta de un sistema de ecuaciones lineales es un punto, porque son dos líneas
que tienen un punto en común. Ese punto en común es la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, la solución de este sistema de ecuaciones sería 3 y menos 7, porque es el punto que estas dos líneas tienen en común, que si lo graficamos nos daríamos cuenta que estas dos líneas chocan en este punto. Y así entonces resolvemos un sistema de ecuaciones lineales con el método de sustitución. Despejamos para una de las letras, sustituimos en la otra ecuación y finalmente vamos a encontrar el otro valor que nos hace falta, la x o la y. Y recordemos, la solución de un sistema de ecuaciones es siempre un punto.